Hola, muy buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo te voy a explicar, te voy a hacer una pequeña explicación, guía sobre cómo poder empezar en el mundillo de la impresión 3D de resina, porque es verdad que es un mundito que, bueno, que no es difícil, pero que tiene muchas cosas, de qué tipo de impresoras usar, qué tipo de resinas, cómo curar las piezas, qué hacer después para limpiar la máquina, porque la resina pues es un poco pegajosa y un poco ahí sucia. Así que nada, si tú también quieres iniciarte en este mundillo de la impresión 3D de resina, pues quédate hasta el final porque te voy a dar todos los truquitos que yo he usado y que uso para que, digamos, pueda imprimir de una forma fácil y limpia. Así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activa la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguirme en Instagram, que es @durku, y uniros a mi grupo público de Telegram, que está todo, como digo, en la descripción del vídeo. Y también antes de comenzar, dar las gracias a la gente de 3D World, ya que me han prestado la impresora Anycubic Photon Zero durante una semanita para que la pruebe. Y bueno, aunque es una impresora que ya lleva un tiempo, pues bueno, ellos me han cedido esta impresora para probarla, que la verdad que me ha gustado bastante. Además tienen su propia marca de filamentos premium, así que nada, si queréis, digamos, su propio filamento, que la verdad es que yo también lo estoy usando y me parece que es realmente bueno, y también si queréis usar su servicio de reparación de impresoras 3D, también os dejo el enlace en la descripción de este vídeo para la página 3D World, incluso si queréis comprar esta impresora 3D de resina o alguna otra de FDM. Así que dicho esto, pues comenzamos con el vídeo. Y bueno, antes de comenzar a imprimir, pues como toda impresora 3D, pues lo primero que tenemos que hacer es calibrarla, así que nada, simplemente tenemos que conectarla, encenderla, hacer un home y utilizar pues la famosa técnica del folio. Así que nada, vamos a esperar hasta que la plataforma de impresión pues baje hasta abajo y haremos el proceso de calibrado con el, como digo, pues con el folio. Vale, pues ya está haciendo el home, ya ha llegado, digamos, hasta abajo y vemos que el folio, pues bueno, tiene un poquito de roce, pero no lo suficiente. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, antes de nada, si viéramos que roza por una parte más que por la otra, pues tendríamos que desenroscar este tornillo que hay aquí y ya la base pues podríamos ajustarla a, digamos, a la pantalla LCD. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar, digamos, la bandeja. Vamos a bajar 0,1 milímetros hasta que veamos que el folio pues roza bastante, ¿vale? Voy a darle un poquito más, a ver, perfecto. Cuando ya está ajustado, que vemos que el folio digamos, no se mueve, tenemos que darle para atrás y seleccionar que esta es, digamos, el home de la impresora. Nos dice que si queremos, que si estamos seguros, decimos que sí, y en principio pues la impresora 3D de resina pues ya estaría, digamos, calibrada. Aquí lo estáis viendo pues un poquito más de cerca. Tendríamos que dar a Tools, a mover el eje Z, seleccionar el home, y una vez que hiciera el home pues ajustar el folio tanto como queramos. Entonces vemos que el folio se mueve, pues vamos a bajar a 0,1 milímetros hasta que veamos pues que el folio no se mueve prácticamente nada y que está bien, digamos, bien sujeto. Entonces ya daríamos a seleccionar que este es nuestro Z0, decimos que sí y listo, ya tendríamos pues nuestra impresora calibrada. Y nada, pues ya que tenemos la impresora calibrada, pues simplemente teníamos que usar ya nuestro software digamos, de laminado, pero esta vez no vamos a usar Cura, lógicamente, porque Cura es un software para FDM, sino que vamos a usar un programa para, digamos, laminado, pero para resina. En este caso yo recomiendo siempre usar Chitubox, que es gratis, y la verdad es que a mí personalmente pues me ha funcionado bastante bien. Es muy simple, sencillito, pero con las cosas, digamos, esenciales y básicas que todo programa, digamos, de laminado de piezas de resina pues tiene que tener. Así que nada, vamos a ir a internet, vamos a buscar, como estáis viendo aquí, simplemente pues chitubox.com, como ya estoy viendo pues la página es esta. Damos aquí a descargar Chitubox Basic y como estoy viendo pues la versión a día de hoy es la 1.8.1, la versión, digamos, estable, y lo bueno es que está para Windows 64 bits, para Mac y para Linux. Yo en mi caso voy a descargar para Windows, pero bueno, no voy a descargar porque ya lo tengo descargado y el proceso de instalación pues es muy sencillo, es descargar, instalar, siguiente, abrirlo y listo.
Así que nada, vamos a abrir el programita. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Vale, pues ya estoy viendo aquí el programita. Pues la verdad es una, como ya he dicho, es una especie de cura. Tiene los mismos controles. Esta, digamos, es la base de impresión de nuestra impresora. Y estos son, digamos, los controles básicos que, como estoy viendo, son pues de mover, rotar, escalar, hacer espejo, importar, guardar. Y sí que vamos a usar estos dos de aquí, que es uno de hacer, digamos, la pieza hueca. Y la otra, digamos, de hacer pequeños agujeros de abrir para qué. Y esta que, bueno, yo de momento no la he usado, que es para reparar piezas. Que hay a veces que los archivos STL que nos descargamos pues están un poco ahí raros. Y esto pues tiene una herramienta de reparar. Yo nunca la he usado, para reparar he usado el Mexmiser. No he usado esta, pero vamos, imagino que funcionará. Antes de nada, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es pues crear nuestro perfil para nuestra impresora. Que para eso tenemos que dar aquí en Settings. Y como estáis viendo, pues ya viene uno por defecto. Yo ya tengo dos creados, que son mis dos impresoras de resina que tengo, que es la de Photon, digamos, y la Photon 0. Que como estáis viendo, pues bueno, la resolución de una con la resolución de otra, con la base de impresión de una con la base de impresión de otra, pues no tiene nada que ver. La Photon 0 pues es mucho más pequeña y, digamos, hace piezas de menor calidad que la Photon. Pero bueno, voy a usar la Photon 0, así que bueno, como tengo este perfil, básicamente lo voy a eliminar y listo, no pasa nada. Vale, para agregar un nuevo perfil, pues simplemente tendríamos que dar aquí añadir nueva impresora. Y como pasa con el programa Cura, pues ya por defecto este software pues trae diferentes marcas con diferentes modelos de impresora, por lo que eso nos va a facilitar muchísimo a la hora, digamos, de crear nuestro perfil. En este caso voy a usar como digo, la Photon 0, así que bueno, vamos a ir aquí a Anycubic y como estáis viendo pues hay un montón, la Photon, Photon X, la Mono SE, la Mono X, la Mono S y por último está la que vamos a usar, que es la Photon 0, así que simplemente, además, mira, lo bueno es que también podemos ver si la imagen corresponde con nuestra impresora, pues si yo que sé, tenemos algún tipo de duda o algo. Así que nada, seleccionaríamos la impresora, daríamos a OK. Y yo esto básicamente siempre lo suelo dejar por defecto como viene. Es verdad que a veces, bueno, aquí si quieres poner, digamos, lo que te cuesta a ti el bote de resina, litro, o digamos, para hacer luego más o menos cálculos de cuánto va a costar la pieza, pues no está nada mal. Aquí en Machine, básicamente esto hay que dejarlo porque es, digamos, la resolución de la impresora con el tamaño de impresión. Lógicamente, como ya hemos seleccionado un perfil por defecto que ya nuestra la impresora, pues lógicamente corresponde con nuestra máquina. Aquí en impresora, aquí sí que a lo mejor podríamos tocar algo, podríamos a lo mejor tocar pues el tiempo de exposición. Por defecto están en 8 segundos y digamos para las primeras capas están en 60 segundos. Bueno, esto también depende mucho del tipo de resina, de la marca de resina. Como digo, yo siempre generalmente lo dejo como está y la verdad es que me funciona bastante bien. Así que nada, seleccionado este perfil, ya podríamos cerrar aquí. Y como estoy viendo, pues aquí en esta, digamos, flechita nos aparecerían nuestras dos impresoras, que como digo, pues voy a seleccionar la Photon 0 porque es la que vamos a usar. Y nada, ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es abrir nuestro archivo STL, que para eso simplemente damos a este botón que pone Open File y nada, y buscaríamos por nuestro archivo, que yo en mi caso pues voy a usar el que pone dragón escalado, que lógicamente está escalado por mí, está hecho más grande por otro vídeo que tengo pensado hacer y lógicamente es un dragón enorme, que ya veréis qué vídeo más chulo que estoy haciendo. De hecho, si no os queréis perder ese vídeo porque va a ser muy interesante de postprocesado, pues ya sabéis que suscribiros. Aquí abajo tenéis, digamos, el botón de suscribirse y la campanita. Así que dicho esto y hecho un poquito el spam de suscribirse, pues volvemos al vídeo. Y bueno, simplemente estáis viendo que esto es una pieza enorme que lógicamente no entra. De hecho, solamente entraría la parte que está de color azul, la parte que está en rojo pues no se imprimiría. Así que nada, lo bueno que tiene este software, mejor dicho, es que si damos aquí a escalar, tiene este botón que pone escalar, Scale to Fit.
Básicamente este botón lo que hace es que nos va a escalar la impresora a su tamaño máximo que nos permite la impresora, por lo que siempre esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de, digamos, no voy a hacer esto un poquito más grande, un poquito más pequeño, no, que a lo mejor no me entra, no, un poquito más grande, no. Perfecto, ya que tenemos esta pieza aquí, pues esta barrita veríamos pues cómo quedaría nuestra impresora. Y de hecho ya podríamos dar a Slide, así que vamos a darle y a ver qué es lo que ocurre. Vale, y una vez que sale esto, pues aquí nos va a decir lo que vamos a gastar. De hecho, bueno, tenemos configurado una resina básica que es la que vamos a usar. El volumen me gusta porque nos dice que tendríamos que básicamente hacer esta pieza nos va a llevar 93,67 milímetros. Que la pieza va a pesar 103 gramos. También dice que nos costaría la pieza $2,81. Básicamente nos dice esto porque por defecto este software nos dice que el bote de resina de 1 litro pues nos cuesta $30. Bueno, eso ya depende de qué tipo de resina, de dónde la compremos. Como digo, bueno, esto es un poco orientativo. Yo no he puesto que mi bote cuesta $30. De hecho no me acuerdo ahora mismo ni cuánto me gastó los botes. Y que en hacer esta pieza pues llevaría 8 horas y 29 minutos. Pero como estáis viendo son 103 gramos de pieza, o sea, una pieza que digamos para el tamaño pues pesa bastante. ¿Y por qué pasa esto? Porque la pieza, como estáis viendo aquí, es totalmente sólida. Bueno, a ver, esto ya sabéis que es un poco de recomendación depende de cada cosa, depende de cada uno que lo quiera imprimir. Yo siempre, si voy a imprimir figuras o algo, pues yo intento siempre ahorrar un poquito de material y que esa pieza sea hueca. Perfecto, ¿cómo hacemos que la pieza sea hueca y así gastar menos material? Pues con este botón de aquí, que dice Hollow, este botón básicamente lo que nos va a permitir es que hacer esa pieza, digamos, hueca. Y de hecho aquí podemos indicar que digamos, el perímetro de esa pieza va a medir 1,2 milímetros. Bueno, yo en mi parecer pues está bien, salen piezas bastante resistentes. Tengo esta aquí, que bueno, luego la veréis un poquito más grande. Así que nada, vamos a darle a Start y como vais a ver, pues el software va a empezar a, digamos, hacer toda esa pieza pues hueca, como digo, pues para ahorrar material. Ya lo estáis viendo aquí, que poco a poco pues la pieza se va haciendo hueca. Perfecto, pues ya tendríamos la pieza hueca. ¿Y qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Yo siempre recomiendo cuando vayamos a imprimir piezas de resina, sobre todo si son huecas, es que hagamos agujeros de, digamos, de drenaje. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces en su interior, al ser hueco, pues se queda resina y esa resina pues tarda más en solidificarse, incluso a lo mejor no llega nunca a solidificarse porque no le da nunca los rayos UV que necesita la resina para ser sólida. Entonces tenemos esta herramienta que es la de hacer agujeritos. Entonces yo en este caso pues la mejor parte que podríamos utilizar para hacer pequeños agujeros de drenaje pues sería su base, ¿verdad? Pues vamos a añadir un agujero y vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a hacerle pues a mojoco, vamos a hacerle uno por aquí, otro más o menos por el medio, otro por aquí y por aquí. Estos agujeritos no pasan nada porque al final luego pues son agujeros pequeñitos que al fin y al cabo no se van a notar, y más aquí que están en la base. Y además luego, como si seguramente vamos a hacer un postprocesado de esta pieza, pues vamos a taparlos con masilla, por ejemplo. Entonces pues como estáis viendo pues quedaría estos agujerillos, y así pues estas ranulitas pues saldría ese, digamos, filamento no, esa resina que no, digamos, que no se ha solidificado y que se ha quedado dentro. De hecho aquí pues como estáis viendo pues nos genera también los taponcitos por si los queremos utilizar. Bueno, yo en principio siempre los suelo, digamos, eliminar, básicamente porque no los uso. Simplemente pues tenemos que seleccionar aquí y darle a la papelera y listo, y ya se eliminaría. Y ahora sí que sí, pues hecho esto, vamos a darle otra vez a Slice. Como estoy viendo, esto ha cambiado bastante, y si no recuerdo mal, antes íbamos a gastar cerca de 90 o 100 mililitros de resina. Ahora solamente vamos a gastar 27,53 y digamos la pieza va a pesar 30 gramos, cosa que antes eran como 103, 105 gramos, y de hecho fijaos también el precio, lógicamente al usar menos resina pues también se nos baja bastante el precio, cosa que antes era casi $3, si no recuerdo mal, ahora solamente serían 0,83
$. Así que nada, simplemente teníamos que dar aquí a salvar, guardar ese archivo en nuestra impresora y darle a imprimir. Y bueno, ahora nos quedaría pues este otro botón, que es el de los soportes. Es verdad que esta figura pues se puede imprimir perfectamente sin soportes, aunque bueno, a lo mejor en esta parte que sale de color rojo, o en esta parte que sale también de color rojo, o la parte digamos del hocico, del morro del dragón este, o dragón o gárgola, no sé realmente lo que es. Yo creo que es una gárgola, ¿no? Tipo... Vale, pues y incluso mira, aquí la zona digamos de la panza, del pecho, pues a lo mejor también podríamos poner soportes, pero es verdad que no necesario. A lo mejor si fuera impresora 3D de filamento, sí, porque veis que aquí pues imprimiría en el aire, pero es verdad que en la de, digamos, en la de resina, pues por la tecnología que se usa, pues no haría falta. Pero bueno, imaginaos que queréis que imprimir esta pieza con resinas, pues mira, con soporte, pues bueno, tendríamos que dar a este botón de soportes y aquí tenemos pues varias partes de los soportes, que la parte digamos de arriba, el top, el middle, que es digamos la parte del medio, el bottom y el rad, ¿vale? Entonces, esto yo generalmente siempre suelo usar soportes light, que como estáis viendo pues son unos soportes pues mucho más finos. Y bueno, y esto por defecto yo lo suelo dejar. Es verdad que si queréis, digamos, mira, de hecho, si dejáis el ratón por encima un ratito, pues os van a indicar cositas interesantes. Que como digo, si a lo mejor queréis que haga un vídeo más extenso de soportes, ya que los soportes en la resina pues es todo un mundo, pues hacedmelo saber en los comentarios del vídeo y hago un vídeo exclusivamente de soportes en impresión de resina. Entonces la opción que tendríamos es agregar los soportes, pues como estáis viendo, pues de forma manual en las partes digamos rojas, digamos, pues mira, pincho aquí y automáticamente, vamos a ver, se me generaría aquí un soportito. Como estáis viendo, bueno, esto es muy fino, pero al fin y al cabo es bastante resistente. Aquí, digamos, pues haríamos otro soporte. Mira, este ha salido diferente porque este, digamos, no sale de la propia pieza. Si queréis otro soporte, pues en la parte aquí del hocico, del mono, pues mira, podríamos aquí poner a lo mejor unos cuantos. Por aquí y por aquí. Y así ya tendríamos esta parte con soportes, que yo creo que serían las partes pues más delicadas de esta pieza. Y de hecho, bueno, a lo mejor aquí incluso también podríamos poner otro soporte aquí y aquí. Perfecto, mira, ya saldrían incluso de aquí. Perfecto, pues ya tendríamos esta pieza pues lista para imprimir con soportes. Pero bueno, también tenemos la opción de agregar soportes de forma automática. Entonces vamos a eliminar todo, vamos a decir que sí, que tenemos estas dos opciones de aquí, que es agregar todos los soportes con partes que digamos tocan directamente con la plataforma, o digamos darle la opción de todos. Vamos a dar la opción de todos, nos va a tardar un poquito y como estáis viendo pues digamos el software ha detectado que aquí en estas partes pues también debería mejor agregar soportes. Pues perfecto, yo ya os digo que en esta pieza en concreto no me ha hecho falta poner soportes, pero bueno, para que sepáis que esta herramienta de generar soportes automáticamente pues nos va a venir realmente bien. Bueno, como decía, pues esta pieza en concreto no necesita soporte, pero imaginaos que esta pieza, por el motivo que sea, pues sí que los necesita, y que vamos a poner por ejemplo aquí una altura de 5 milímetros, ¿vale? Que esto es una altura para que desde la base a la pieza pues haya 5 milímetros. Y vamos a, digamos, a rotarla un poco, pues hacia la parte, digamos, así. Imaginaos que esta pieza, por el motivo que sea, pues es así. Pues yo también recomiendo usar esto que pone RAF, que al fin y al cabo pues es como una especie de balsa, como la impresora 3D de filamento. Pues esto nos va a generar una balsa, por lo que aquí la pieza se nos va, digamos, a agarrar pues muchísimo mejor, va a tener más contacto con la base y no se nos va a despegar en un futuro. Entonces volveríamos a dar aquí a generar soporte. Como estoy viendo, claro, ahora mismo pues generaría muchísimo más soportes ya que la pieza está inclinada, pero como estáis viendo, para mí lo más importante y lo que quería enseñar es que yo siempre recomiendo usar esta opción de generar esta balsa, ya que si no la generaríamos pues la impresora
ya que si no la generamos, como estoy viendo, pues los soportes no tienen a lo mejor el suficiente, digamos, contacto con la base, por lo que a lo mejor alguno se podría despegar y de ahí pues nos generaría problemas. Así que nada, esto digamos sería la opción más rápida y básica de este programa, que como digo, si queréis un vídeo más extenso sobre soportes en impresión 3D de resina, pues ya sabéis, hacedme saber en los comentarios y listo. Dicho esto, pues vamos a darle a imprimir, vamos a meter el archivito en la impresora y vamos a darle a imprimir. Y bueno, editando el vídeo pues me he dado cuenta de que si hacía todo junto pues iba a quedar un vídeo muy largo de 40-50 minutos. Así que sintiéndolo mucho he decidido dividir este vídeo en dos partes. Van a ser dos partes de más o menos unos 20 minutos, cosa que yo creo que está pues muchísimo mejor. Así que nada, lo vamos a dejar pues esta parte hasta aquí. Así que nada, si quieres ver la segunda parte ya sabes que tienes que estar suscrito y sobre todo activar la campanita para que digamos te llegue la notificación del próximo vídeo que suba, que va a ser la próxima semana. Y en esa parte del vídeo pues voy a hablar sobre todo que una vez impresa la pieza pues cómo limpiarla, cómo curarla con luz ultravioleta, cómo limpiar la máquina y tipos de filamento. Así que de verdad espero que no te pierdas esa parte, porque la verdad que las dos partes de este vídeo, de esta mini guía o guía de impresión 3D en resina, pues te va a ser muy útil. Así que de verdad espero que estés suscrito y nos vemos en el próximo vídeo. Así que un saludito, bye bye y hasta luego.